El fenómeno de Payo Cubas, con una parte importante del electorado que lo ubica en tercer lugar en las últimas elecciones generales, el proceso en la Argentina y la consolidación de Milei como la oferta electoral más representativa de cada las elecciones generales del mes de octubre, configura una presencia fuerte del fenómeno llamado antisistema en el escenario político electoral de la región. Hoy conversaremos con dos invitados sobre este tema. Ok, ¿cómo empezamos a hablar de este tema? No es fácil porque tampoco esta novedad tiene tanto tiempo. Solo que en la liturgia de los medios de comunicación, nosotros que sabemos todo en los medios de comunicación, simulamos que entendemos perfectamente este fenómeno y no es tan así. Pero vamos a ponerle nombres. Milei en Argentina, Payo Cubas en Paraguay. Marcelo, ¿qué está pasando para que uno sea tercera fuerza acá y el otro sea primer candidato en las expectativas allá? Sí, hay varios elementos que se están sumando sobre esta cuestión. Y hay dos grandes procesos y movimientos que son paralelos y a veces se intersecan. Uno es la nueva derecha, más reaccionaria, más conservadora, definida en algunos sectores neofascistas como el bolsonarismo, que se está desarrollando, sobre todo por el triunfo de Trump en Estados Unidos. Y lo otro es lo antisistema puro y simple, los contestadores, que en realidad no son nuevos, siempre tuvimos, pero que en este momento, a veces utilizando los mismos discursos del neofascismo, a veces con otro discurso, se diferencia porque mientras los bolsonarismos, cuando llegan al poder, lo hacen sobre todo con una propuesta de ruptura, que no he dicho que sea hasta en contra de quien está gobernando, porque Bolsonaro sustituyó a Temer y no hay que cambiar mucho la política, pero en contra de una cultura del gobierno progresista que se ha dado en América Latina en estos primeros 20 años. Y otro, como el caso de Payo para mí es paradigmático, es en contra de todos. Los políticos son los malos. Milei también. Milei pero es una mezcla de los dos para mí. Milei, por eso te decía, fuera onda, que uno de los errores que se está haciendo es meter todo en la misma bolsa, como a inicio del milenio se ponía toda la misma bolsa el supuesto socialismo del siglo XXI. Solo porque varios procesos con una visión ideológica similar o común iban al poder, pero cada uno por su camino, cada uno para condiciones diferentes. Y lo mismo ocurre con la situación de la extrema derecha y con los antisistemas. Milei es para mí una mezcla entre Bolsonaro y Payo. Payo es un antisistema puro, hasta con propuestas en algunos casos que pueden ser progresistas, en otros son muy reaccionarias. ¿De dónde nace? Ahora, especificado eso, ¿de dónde nacen? Y allí también son diferentes motivaciones. Una motivación es el primer nivel de crisis económica que tuvimos post-2010 en América Latina. En 2008 fue en Europa, en Estados Unidos, nosotros llegó más tarde y afectó mucho Brasil, y cuando afecta a Brasil, pues afecta gran parte de América, donde la clase media recién construida empezó a tener miedo de perder el posicionamiento. Gracias a la política izquierda, mucha gente que era en sectores vulnerables o populares se volvió clase media. Como dijo una vez Linera, el vicepresidente de Bolivia, ex vicepresidente, Sí. no se hizo el trabajo político de la izquierda de hacerle entender que ese crecimiento era vida política, no solo a casualidad o porque ellos se empeñaban. Y esa gente que llevó a estas condiciones, por el miedo de perderla debido a la crisis, se volvió reaccionaria. Pero después hubo el COVID, que empeoró la situación y amplió el abanico. En Paraguay, el COVID ha tenido un efecto, yo creo, mucho más grande de lo que todos nosotros sospechábamos. Y Payo es hijo del COVID. Este es un punto que muy pocas veces se habló en relación a... Ya estoy con Erika porque quiero hablar justamente con ella en relación a por qué la gente lo vota a Payo de acuerdo a lo que la gente se expresa en las mediciones. Pero ese detalle de Payo como
resultante histórico del proceso de COVID, porque él ya existía antes como Claro, congresista. eso te está diciendo. Él existía ya como proyecto, pero no en esos niveles. El tema que ha afectado, no tenemos muchos datos. Yo tengo un trabajo que se hizo, que se va a publicar, me imagino, próximo año, sobre las 3 grandes ciudades. Y se veía, por ejemplo, en Ciudad del Este, el efecto económico enorme que le dio el COVID. Y probablemente, aquí siempre tenemos el problema de no tener tanto dato y tenerlo muy desactualizado, esos efectos están continuando hasta ahora. Y tenemos una parte de la población que está mal e invisibilizada, no la ves en la televisión, no la ves en la prensa, pero existe. Y esos son los que votan a Payo. Y te cierro para dar la palabra a la compañera. Estaba escuchando una grabación siempre de ¿cómo se llama? Lineras, que es un gran académico y entiende, que hablaba sobre el caso Milei. Él decía una cosa muy simple, que es la misma que yo dije hace algunos meses cuando decía que la candidatura de Efraín era equivocada. Independiente del personaje y del peligro que pueda constituir, ¿por qué llega al 30% Milei? Porque da esperanza, cosas que el gobierno no da y cosas que la derecha clásica parece en Argentina no está dando. Lugo ganó con la esperanza, Mario Ferreiro con la esperanza. Milei gana porque el único que da, aunque sus respuestas sean locas, absurdas, pero te da la esperanza que por allí son la respuesta justa a gente que no tiene el instrumento para entender si realmente son locas o no. El problema es que los otros no le están dando esperanza. El gobierno le está dando esperanza, la oposición oficial le está dando esperanza. Y lo mismo vale por Payo. El Payo es un voto de rabia, que pero quiere volverse esperanza. Cioè, esa gente que no ha gobernado me ha destruido la vida, por allí Payo la resuelve. Y por allí no, pero intanto dámosla a él y vamos a ver qué pasa. Cuando Marcelo habla de dar esperanza, deja un poco la pelota picando en un mundo que es bastante tuyo y de alguna manera trabajamos también mucho en el tema de la comunicación política, que es el discurso político, ¿sí? Y cuando dice Efraín erró el camino, es demasiado claro ese concepto para mí, porque está bueno errar, o sea, está bueno, podés errar el camino una vez, errar el camino 2 veces y con una asesoría de cierta calidad como tiene Antonio Solá, que hubiera advertido, digamos, que las expectativas eran mucho más grandes que el solo cuestionamiento al líder del sector del candidato a presidente, digamos, ¿no? Pero bueno, quiero ir a la otra cuestión. Es también en cómo se tradujo su discurso político de cara al país, el caso Payo Cubas. ¿Qué es lo que le llegó a los ciudadanos? Mira, antes de avanzar a Payo Cubas, en el año 2013, me acuerdo que habíamos hecho una investigación que era para el Congreso Nacional, para saber cuáles eran los mecanismos que la gente esperaba de esa comunicación con sus parlamentarios. Y ahí ya el electorado, la ciudadanía, nos comenzaba a dar señales diciendo que existía una casta política, de alguna manera, tomando el concepto que utiliza Milei. O sea, es imposible llegar a los parlamentarios porque son ellos y su grupo de poder. Y eso se identificaba en esa investigación que hicimos en el 2013. En el 2015 hicimos otra investigación, pero ya específicamente a los afiliados al Partido Colorado, y volvimos a encontrar esa misma respuesta de ese desencanto de alguna manera, por un lado de los ciudadanos y por el otro lado de los afiliados. Entonces ahí ya empezábamos a encontrar algunos antecedentes de lo que podría terminar siendo con Paraguayo Cubas. Luego, en las internas del Partido Colorado, nosotros lo que hacíamos era investigar las imágenes de los diferentes candidatos a presidentes de la República, y ahí identificábamos claramente que Efraín Alegre tenía mala imagen, ¿no? O sea, se había envejecido en todos estos años, desde aquel 2018 que fue candidato, hoy al 2023, él había envejecido, ya no representaba esa esperanza. 2013, 2018. Sí, ya no representaba esa esperanza que en algún momento representó, y obviamente que desde ese 2018 al 2023 él tenía que haberse reposicionado, haber buscado mecanismos para rejuvenecer su figura si es que él pretendía ser una opción válida en el 2023. Y a todo eso, bueno, surge este fenómeno de Paraguayo Cubas, que surge del Alto Paraná,
una zona bastante castigada, ¿no? Y con un discurso que luego de la pandemia, bueno, se extiende a todo el país. En la pandemia nosotros hicimos grupos focales, pero a través de paneles online, y en esos paneles online, cuando veíamos los rostros de la gente nos decía, o sea, con la pandemia nos dimos cuenta de que si a nosotros nos pasa algo, nadie nos va a responder, o sea, nos vamos a morir y a nadie le va a importar, el Estado va a estar ausente. Entonces ahí vemos las consecuencias que trajo la pandemia a ese elector. Pero sumado a eso tenemos el gobierno de Mario Abdo Benítez. Yo acabo de terminar una investigación sobre la valoración de la gestión de Mario Abdo Benítez, que desde el primer año de gestión, o sea, la gente empezó a cuestionar la gestión de Mario Abdo. Y termina el 2023 con una valoración negativa del 75% a su valoración de gestión. Y obviamente que el ingrediente Mario Abdo Benítez también hay que sumarlo al fenómeno que acontece con Paraguayo Cubas. Me quedan cuestiones que son, cuando hablamos de este fenómeno, de cómo se transmiten las ideas y qué errores se cometen, me queda capaz que para más adelante, porque no quiero salir del tema, ¿por qué el Partido Colorado no comete esos errores? ¿Es una cuestión de coherencia o es una cuestión de buenas prácticas electorales? Pero digo, cuando yo digo coherencia, digo, no me refiero a valores siquiera, sino obviamente que no me refiero a valores, hablo de, cuando hablamos de la lejanía del político de sus bases, probablemente eso no sucede en el Partido Colorado. Siendo un partido basado, estructurado claramente en el clientelismo, claro, el contacto es permanente, la estructura enorme de operadores políticos, punteros, como lo quieran llamar, que es difícil. Y a pesar de eso, de todo modo, perdió un 5 o 6% respecto a lo que debía ser el resultado que yo no que había previsto, es que en la lógica, tú sabes, he escrito un libro correligionario que habla de la importancia de la afectividad y de la identificación. El Partido Colorado parte siempre con 47-48%. Por eso el esfuerzo de la oposición debe ser mucho más grande y debe tener una personalidad que aglutine esperanza, que te pueda robar hasta votos a los colorados, que no pueda nunca ser Efraín, que era Lugo, que fue Mario. Mario siempre se tiende a olvidar, pero Mario Ferreiro gana en Asunción en Los Bañados 2-1, en la tierra colorada, donde además concejales pues entran todos colorados, gana él. ¿Por qué? Porque es el hombre que te da el sueño, la esperanza. El gran parte del electorado no tiene instrumento cultural, intelectual, de formaciones para poder evaluar la propuesta, el proyecto. Entonces va muy a instinto viendo si la persona es buena gente y se me ilusiona. Yo quiero ilusiones, al fin y al cabo. Una vez o cada 5 años, ilúdime, dame la ilusión que te voto y funcionará y me cambiarás todo. Pero volvamos a Milei, después volvemos a este tema, me parece fantástico hablar de eso, para no desenfocarnos del fenómeno. ¿Pero vos creés que gana Milei? Mira, Milei parte con 1/3, porque ahora ha ganado, sí, pero 30, 28, 27, no es que hay esta ventaja enorme. Y el peronismo, hay una cosa muy interesante en la elección en Argentina que veo que nadie subraya. Milei llega tercero en Buenos Aires, en la provincia y en la ciudad. Es decir, no sé si nunca un presidente en Argentina pueda ganar solo con el interior, solo con la provincia y perdiendo grandemente, porque perdió anche bastante bien en Buenos Aires, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Esto es ya un tema. En la provincia es muy probable que gane Kicillof, que tiene una gran ventaja y probablemente. No creo que la máquina clientelar del peronismo que existe se haya puesto todo en movimiento en esta fase, porque su interna era limitada. A mí me da la impresión que la máquina clientelar peronista siguió funcionando en términos asistencialistas, pero se durmió una siesta en términos políticos. Porque no teniendo una interna verdadera, eso es un esfuerzo. ¿Por qué tiene que hacer el esfuerzo económico? Por eso digo, es probable. Ahora, volvemos otra vez, disculpen que les interrumpa, al factor que le da músculos al Partido Colorado, sus internas. Claro, pero además se le dio una enorme ventaja el nuevo sistema electoral, porque mientras antes a la interna, a las generales,
se perdían votos porque la lista era fija y por allí a ti no te gustaba. Hay un voto crítico dentro del Partido Colorado, como hay en el Partido Liberal, aunque minoritario, y eso se podía ir a votar a cualquier otro senador que le gustaba. Ahora, por primera vez, creo, en la historia, el candidato, la lista de senadores toma más votos que la lista presidencial. ¿Por qué? Porque el hecho del voto personal más la estructura clientelar hace que tú, de 45 candidatos, uno lo vas a encontrar bueno que te gusta. Entonces, tu identificación, tendemos a olvidar que el 55% de la población está afiliada al Partido Colorado, que no es un dato menor. Entonces, tu identificación, la posibilidad de elegir la estructura clientelar, hace que al final el voto se concentre y no se pierda. Además, el cartismo por 5 años se ha identificado anti-Abdo, aunque cuando le salvó la vida en el 2019 del juicio político, y como bien explicaba la señora, Abdo es considerado un fracaso absoluto. De hecho, yo siempre, es 2 años que dijo que González Macchi debería volver, porque lo reivindicó Abdo da cuánto. Nosotros siempre pensábamos que González Macchi fue el peor presidente. Ahora ya puede salir en público y decir, yo no fui el peor. Porque yo no estaba en primer lugar. Ya no estoy en primer lugar, ya hay otro peor que yo. Entonces, estos aspectos al final pues te funcionan, porque el Partido Colorado sabe ser mayoría oposición siempre. Y si del otro lado la oposición verdadera no construye una propuesta que le impida ese juego, y no lo hizo. Esa es la materia pendiente, la ausencia de ejercicio interno en la oposición. Claro, encima, o sea, el Partido Colorado tiene su mística, tiene su historia, o sea, si uno es colorado es por un sentimiento que representa ser colorado, ¿no? Que se pasa de familia, ¿no? Mi papá era colorado, mi mamá es colorado, entonces en esas opciones a la hora de votar a un candidato a diputado, a un candidato a senador, lo que decían los electores es: primero busco dentro de mi partido, claro, qué hay dentro de mi partido, y si las opciones dentro de mi partido no me convencen, busco por fuera del Partido Colorado. Pero evidentemente los otros sectores políticos tampoco pudieron articularse en una opción electoral válida, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el Frente Guazú. ¿Qué pasó con el Frente Guazú? Sí. Teníamos un líder, Se está desbarrancó. bien, el líder estaba ausente, pero también ahí tenemos las herramientas de la comunicación. No solamente el líder estaba ausente, sino por la apetencia electoral, por la angurria electoral de algunos, expusieron al líder en su peor momento, y no solamente, no solamente derrumbaron a su sector, sino derrumbaron al propio Lugo, que de alguna manera en las encuestas al principio aparecía. Pero quería preguntarte, ¿con quiénes construye, con qué colores construye Payo Cubas su universo? Y construye con todas esas personas que están decepcionadas de la política. Pero pertenecen a partidos políticos, obviamente, ¿o no? Y sí, muchos se han afiliado, otros eran independientes. Bueno, en el estudio que habíamos hecho en las internas del Partido Colorado, identificábamos que había un 10% del voto colorado que en el escenario general se iba a ir a Payo Cubas, ¿no? Pero cuando se preguntaba o Santiago Peña o Vince o el otro candidato, la otra candidata que había, bueno, optaban por la opción de Santiago Peña. Pero cuando los ponías en un escenario muchísimo más amplio con todos los candidatos, había un 10% de esa torta que se iba con Paraguayo Cuba. ¿Eso qué te quiere decir? O sea, podemos analizar que el voto del Colorado era un voto protesta al poder. Entonces voy a votar a Santiago Peña porque no me gusta Mario Abdo, pero en la otra etapa mi voto sigue siendo de protesta, pero mi protesta está ahora con Paraguayo Cubas. Sí, no, pero te digo, se nota de los votos, eso que dijo ella, no sabía de esta encuesta, pero se nota de los resultados que hay una pérdida Colorado. Solo que siendo un partido fuerte, organizado, estructurado, es que con la candidatura buena, porque Santi Peña tomó como persona, como physique du rol, es mejor de Efraín que un biderrotado. En Paraguay a mí me habían enseñado cuando yo vine hace 25 años que quien pierde Paraguay, ya el paraguayo lo desecha. Eso sí, ha perdido 2 veces. Pensar de ser como Lula, una vez se lo dijo Efraín, a Lula a la 4ª vez lo eligieron, sí, pero Lula era otra cosa. Era un proyecto político construido de cero post-dictadura. Tú eres uno que llegó que, por suerte o por eficacia, tomó un partido histórico que te apoya y nunca lo apoyó totalmente, porque siempre tuvo una oposición interna muy fuerte.
Claro, y ahí yo digo el tema de la renovación del líder, ¿no? Si Efraín Alegre venía de pérdidas, constantemente perder, entonces en esos 5 años que de alguna manera él se visualizaba como futuro candidato a presidente, es cómo me renuevo, o sea, cómo vuelvo. Sí, no. Y eso creo que no se vio, porque finalmente termina con una imagen muy, muy desgastada y muy negativa, ¿no? Y un Fíjate, discurso unívoco que nunca cambió. O sea, No, el mismo, fija, el misma frase que decía contra Carter en el pero 2013, entonces, le dice ahora. Entonces fallaron sus encuestadores, falló su... y por eso me resisto a creer que un hombre con la experiencia de Antonio Solá no haya advertido, digamos, ese error que era tan evidente, ¿no? Mira, para experiencia, no de con él, pero con varios políticos paraguayos, la arrogancia del político paraguayo es enorme. Yo te puedo decir que tú estás haciendo lo opuesto, pero él está convencidísimo de tener la razón. Así que puede haberle dicho, está equivocado. Yo me acuerdo que cuando sacamos la investigación en la que Paraguayo Cubas estaba muy bien posicionado, me llamaron empresarios liberales, ¿no? Y me decían, Erika, pero esto no puede ser. Y entonces yo empezaba a hacerle preguntas a esos empresarios qué tal era el relacionamiento que ellos tenían con el candidato a presidente. Y tenían ciertos problemas de relacionamiento. Entonces después, cuando terminábamos de hablar, bueno, está bien, Erika, lo que dice tu investigación. Y ahora, ¿ustedes creen, para encarrilarnos de vuelta al tema de los antisistemas, un poco de payo, después quiero volver a Milei, ¿ustedes creen que esto que pasa en el Congreso al respecto de sus candidatos es un elemento que deteriora su relación con las bases o es cuerda separada? No, especificate mejor porque me perdí. Eso que está pasando con sus congresistas, o sea, que hubo una fuga de congresistas. Dentro del Congreso. No, pero eso no es importante. Eso no afecta. El tema es que no es payo. Payo es en el momento histórico, en ese momento, en el momento de elección era payo. Mañana puede ser Katia. El tema es que si las condiciones no se levantan, el problema no se resuelve, que para mí el verdadero, ¿cómo se dice? El verdadero tema del nuevo gobierno, que es resolver el problema que ha producido Payo Cuba. Si no se resuelve, vendrá otro. Puede ser él, se lo ponen a la cárcel, puede ser Katia, puede ser cualquiera que ahora no conocemos. Si por algún motivo sucedió algo, no sé, cayó un meteorito y tenemos que decir que habrá nuevas elecciones generales en diciembre de este año, ¿cuál es la mejor postulación de la oposición desde vuestra ciencia y experiencia? No, ahora otra vez Payo se no está en la cárcel, pero lo que te digo es que, de la oposición en general o de la oposición sistema. Y en este momento la oposición no existe, la oposición es fantasía. Sabemos que existe porque hay algunos parlamentarios, pero el Partido Liberal no tiene más liderazgo. Blas Llano, porque damos la culpa a los dos, y Efraín ha hecho de todo para destruir cualquier posibilidad de nuevo liderazgo que surja. Si surge un nuevo liderazgo, se tendrá que instalar y le servirán años. Ellos, hoy como hoy, no quieren el meteorita, ellos quieren votar el 2028, porque no es posible. La izquierda es desaparecida, Lugo la han ya sepultado, aunque vivo, pobre, la han sepultado de vivo. No hay nada, la oposición no hay nada. Por eso, en ese momento, si hubiera el meteorito, la oposición formal tendría a desaparecer y se votaría. En realidad existe alguien, pero es de un otro plano, un plano intermedio, que es Prieto. Pero Prieto en este momento es otra cosa. Sí. Es muy interesante, acordemos que Prieto hizo un milagro, porque puso un senador de 2 diputados en un departamento. Su partido era un partido departamental, aunque se estaba en todo el país, y casi mete el gobernador. Y a pesar del triunfo de Payo en Alto Paraná, los votos de Payo, pero a tipos de senadores y a gobernadores se fueron a la gente de Yo Creo. Entonces él es un potencial, pero no existe hoy como candidato a oposición. Es un tipo que no lo matan con lawfare, como están intentando hacer, puede tener un futuro. Hoy como hoy, el único candidato que puede oponerse al Partido Dorado si se votara en diciembre es un antisistema. Payo primero, pero se arrestan Payo, cualquiera que lo sustituye va a conseguir estos votos. Porque es un voto de rabia y desesperación de gente que no se siente representada, está mal, no tiene esperanza, no ve futuro.
mismo? ¿Cuál es una opción de la oposición si las elecciones sucedieran de nuevo? Realmente yo no veo una opción dentro de la oposición, porque tampoco veo un discurso que colabore a hacer una buena gestión de gobierno. O sea, yo creo que todavía no le están encontrando la vuelta al discurso la oposición del gobierno. O sea, no te podría decir es determinada persona. Yo creo que dentro del Partido Colorado siguen habiendo diferentes alternativas, ¿no? Diferentes liderazgos que se podrían potenciar. Y en el caso de Paraguayo Cubas es un tema preocupante, ¿no? La conformación también de su movimiento, de su partido político, todas estas descarrilamientos que van sufriendo, ¿no? Lo que hay que ver es qué va a pasar en las siguientes elecciones, si ese espacio va a seguir siendo ocupado por Paraguayo Cubas o va a venir otra persona, porque el tercer espacio en la política paraguaya es el que cambia constantemente, pero es el más volátil. No es solo un tercer espacio, es un espacio tercero que se sobrepone. Yo creo que el espacio de los antisistemas es un espacio que no está en la lógica de los espacios. Disculpen el juego de palabras, digamos. Me parece que es una especie de nave espacial que gira alrededor de todo y se coloca en el espacio del problema. Ahora, volvamos a Argentina, que es una realidad cercana. ¿Qué expectativas pueden tenerse al respecto de la construcción real de cambios si arriban estos personajes antisistema atendiendo estas estructuras tan tradicionales, atendiendo que probablemente no tendrán un respaldo parlamentario adecuado? Bueno, y en ese punto, lo que la gente decía aquí en Paraguay con Payo, o sea, a la gente no le importaba, o sea, votaba a Payo y no le importaba si es que ellos iban a causar un daño a la investidura presidencial. O sea, Payo era la manera a través de la cual ellos protestaban y su voz iba a ser escuchada, por más de que dure poco tiempo en el gobierno. O sea, no les importaba dañar a la institución. Y en Argentina... Alguien me dijo el otro día, una persona de la Argentina, yo quiero que gane Milei, pero no tengo dudas que va a tropezar y va a ser destituido incluso, ¿verdad? Sí, no. Pero para mí el valor de Milei es justamente eso, que va a provocar una crisis, probablemente van a ir todos y la política argentina tendrá una chance de renovación. Esa es una teoría muy simplista de la resolución, pero muy de caos, ¿no? Sí, pero yo también creo que Milei se gana, no dura 4 años. Ahora, hay que estar trabajando para eso. El expresidente Macri, que supuestamente era el sponsor de la Bullrich, ahora se está moviendo cada vez más para dar el sostén a Milei. La idea de la derecha clásica es, si no podemos ganar nosotros, vamos a explicar a Milei cómo gobernar. Hay que ver Milei qué tipo es. Si es un tipo que dice una cosa y hace otra, entonces es probable que podría hasta con el apoyo del macrismo sobrevivir los 4 años. Se aplica lo que quiere hacer, para mí es un de la Rúa 2.0, va a acabar como él. Sobre todo si el peronismo gana la provincia de Buenos Aires, porque significa tener una estructura de movimiento tal para hacer lo que se hizo contra De la Rúa, movilizaciones masivas que pusieron en entredicho la estabilidad democrática. Así que todo para verse. Hay una dificultad que tiene Milei que, por ejemplo, no tenía Bolsonaro. Bolsonaro, aparte que, de todo modo, el gobierno anterior, Temer, ya le había direccionado la política, pero él tenía el apoyo de sectores militares importantes. Se ha visto también ahora con el intento de golpe, que participara en su gobierno, etc. Aunque su partido era pequeño, tenía parte de la sociedad, los empresarios, en todo, que estaban con él. Entonces, no le fue difícil, e hizo cosas horribles en su gobierno, pero podía gobernar. Milei no sabemos, si fuera Milei con su proyecto y solo él, sin apoyo de los empresarios que no sabemos dónde quieren ir.
Los empresarios jugaban todos sobre Juntos para el Cambio. Y ahora arriesgan que para mí la opción más factible, yo todavía soy convencido que el balotaje va a ser para Massa y Milei, y hay que ver cómo se mueve el voto de Conte en esa. Pero no tiene algo para él, tiene su gente, que es gente como la de Payo, que como va el viento se puede ir a un partido, a otro, etc. No son estructuras sólidas estos antisistemas, son estructuras de enfado, de rabia, de cambiamos todo, conjuntural extrema, que cuando cambian las condiciones se después desparramar totalmente. Entonces es problemático un Milei al gobierno, a menos que, repito, no haga una alianza con parte del empresariado que se siente representada en Macri y no hace lo que dijo, que hace menos. Cosa que puede hacer, porque la promesa electoral es una cosa, pues la práctica es otra. Claro. O sea, si Milei va con Massa a la segunda vuelta, ahí se articularía un frente de Milei con el equipo de Macri, tal vez. Sí, pero por ejemplo, hay quien me dice que los larretistas que están enfadadísimos con Macri, es más probable que te apoyen a Massa. Es decir, allí contarán muchos que quieren hacerlo empresarios, que quieren arriesgarse. Aquí porque Massa, que fue muy criticado también de la izquierda argentina, en realidad yo dije enseguida que era el único candidato. Cuando tú estás tan mal, tenés la inflación como tenés la crisis que tenés, es mejor poner a alguien que más o menos pueda guiñar el ojo a los empresarios, que no sea tan progresista, porque si no, no tiene esperanza. Si hoy tienen alguna esperanza de 100 de poder ganar, es porque el candidato es Massa. Si era un candidato progresista... Ahora, ¿qué lectura da esto que pasa al respecto de la salud de los partidos políticos? Estábamos hablando un poco, olvidemos el Partido Colorado, que estábamos hablando de cierto eficientismo, entre comillas, que tiene que ver con su clientelismo en realidad, ¿verdad? Pero cuando uno observa un debate parlamentario y ve esto que se puede caracterizar en el centro, en el microcentro, en el microclima como la mejor democracia, o sea, un referente que la gente cree que es como la representación. Sin embargo, eso se traduce en la realidad en personajes o sectores que tienen un volumen bajísimo de apoyo electoral, ¿verdad? Hablamos hace un rato, la izquierda se derrumbó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los partidos políticos? Y cómo esto de antisistema también es un mensaje para los partidos políticos. Los partidos políticos son en crisis desde hace 30, 40 años. Los partidos no tradicionales. El problema hay partidos que trabajan para la construcción progresiva, como el Frente Amplio Uruguayo, que es 40 años de construcción y se ha llegado, en todo modo, puede perder elecciones, pero siempre el 40% la presenta, no se va a derrumbar. Otros partidos que, en cambio, se basan sobre liderazgo personales que pueden desaparecer, no construye identificación como el Partido Liberal, que puede perder elecciones, por el Partido Liberal, aunque haya perdido su 20-25% del voto, lo va a tener siempre porque hay identificación. Hasta le puede perder unas elecciones que se vayan todas a payo, pero volverán después, como con Oviedo, ¿no? Un montón de colorados por Oviedo, muere Oviedo, volvieron a casa, porque hay identificación partidaria. Los partidos modernos, nuevos, no hicieron eso. Y quisieron ser ideológicos, pero no construyeron cultura política en sus electores. ¿Qué significa eso? Si tú te llamas Frente Guazú y quieres ser socialista, tus electores tienen que saber de qué me estás hablando. ¿Qué es para ellos? ¿Qué significa ser socialista para ellos? Y para mí eso no se hizo, sino en minoría. Esa minoría te vota, pero solo 1%. El otro 10% que perdiste es gente que te votaba porque el lugar era la esperanza, porque trabajaba por los pobres, etc. No tiene una visión política, no tiene una cultura política, no han construido, no han internalizado ideas, esas ideas, entonces las defienden. ¿Cómo ha internalizado un Colorado? Por cuanto sea solo una identidad afectiva, pero es interna. Soy Colorado, el Colorado es el verdadero paraguayo, es el Colorado. Son conceptos simples, pero son conceptos. En la izquierda ni eso teníamos. En muchos partidos, en Frente Guazú, pero el mismo País Solidario, el mismo Patria Querida no pudo. Por eso, una elección al otro, entra, sale al Parlamento, en función de los candidatos que tiene, del momento político, se atrae o no atrae la clase media o alta. No construyen. En este punto que menciona Marcelo,
yo me acuerdo haber hecho investigaciones y trataba de identificar, por ejemplo, a los abdistas. Bueno, decime por qué sos abdista, o sea, qué significa ser de Mario Abdo, qué significa ser del movimiento Colorado Añetete. Y en ese momento ellos decían, bueno, éramos porque estábamos en contra de Cartes. Esa era la razón de ser de Añetete, pero después vino el juicio político, ¿no? Y necesitaban de Cartes. Entonces ahí como que se quedaron un poco perdidos en la definición que era de ser de Añetete. Y eso es lo que los partidos políticos, que los movimientos políticos tienen que trabajar, ¿no? En la definición de cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias. pros y no tanto sus contras, ¿sí? Sí, sí. De Entonces, hecho, el cartismo justo en eso hizo el salto de calidad que le permitió ganar. En ese artículo que te contaba, yo hablo de eso. Ellos construyeron dentro del partido utilizaron los instrumentos, estos conceptos conservadores, reaccionarios, de ver el enemigo externo, que le ayudaron a ganar. Ayudaron los pro vida, los pro familia. Después que ganaron el partido lado, pero que buscaban voto afuera, se olvidaron todo eso en campaña electoral. Ahora lo están sacando afuera de nuevo, que ganaron. Pero si tú miras la campaña electoral de los últimos 4 meses, nunca se habló de esos tipos de temas. Peña hablaba de otras cosas, hablaba de los 500.000 puestos de trabajo, de aumentar el tecoporal, de dar bonos de bus, estaba leyendo toda su propuesta. No había nada de estos conceptos tradicionales. ¿Por qué? Usaron eso para retomar el control del partido, pero como táctica política. Pero el bueno del cartismo es eso, que supo, que sabe, tiene una, ¿cómo se dice? Un horizonte claro que es su proyecto económico, el que se llamó Un Tiempo Nuevo Rumbo, que es siempre el mismo, en 10 años no ha cambiado. Neoliberalismo con ciertas características. Pero en el momento en que le sirven argumentos para, ¿cómo se dice?, reagruparse, supo encontrarlo. Supo encontrarlo y supo tomar el control del partido. Siempre tendemos a olvidarnos que Cartes ganó la presidencia del partido contra Abdo, que era presidente del país y supuestamente tenía el control de los recursos, cuánta clientela podía construir. Igual perdió 51-38, que es una derrota enorme. Eso significa que el mensaje que en ese momento había construido el cartismo le permitió consolidarse, sobrevivir a los ataques que tuvieron del abdismo cuando era gobierno, reconsolidarse, retomar el control del partido. Y lo hizo porque construyó argumento interno, construyó discurso, construyó una identidad, que muchas veces en cambio en la oposición no hay. Son muy vagas la identidad de la izquierda, pues, de la oposición en general. Y en ese caso, Cartes también ganó por la mala imagen que tenía Mario Abdo. En las investigaciones que hacíamos en esa época, preguntábamos sobre la valoración a la imagen de Mario Abdo, salía muy mala. Y una de las preguntas que siempre se hace, bueno, imagen personal, intención de voto personal. Y si se volviera a candidatar Mario Abdo a algún cargo, ¿usted lo votaría nuevamente? Y la gente te decía no, pero te decía no solamente no, te hablaba con las manos, con el rostro. Ahora, decían, en la última Cartes milla... También, después que salió de la presidencia. Normalmente quien sale de la presidencia siempre es bastante Paraguay. O sea, Cartes salió con un porcentaje, ¿no? Ahora nosotros terminamos una investigación en la cual le preguntábamos al ciudadano comparar gobiernos, ¿no? Comparar el gobierno de Mario Abdo y comparar el gobierno de Horacio Cartes en las diferentes áreas que desarrolló el gobierno, ¿no? Y actualmente el gobierno de Horacio Cartes está revalidado ante el gobierno de... Sí, no, pero cuando con gobiernos tan malo cualquiera. Es como que tantos... es como el mismo Filisola, que cuando se fue de la municipalidad fue altamente criticado y años después fue levantado a gran intendente en comparación con lo que lo siguieron. La gente tiende a rehabilitar después, sobre todo si se trabajó. En todo modo, el cartismo y Cartes hizo cosas desde su perspectiva y de su visión, pero hizo. Abdo no sabemos qué hizo. Yo todavía me pregunto, ¿qué hizo? Ahora, dentro de esto, en la última milla, digamos, antes de las elecciones, digamos, pasaron las internas, casi te preguntaría, la última encuesta antes de las elecciones, que sería como, ok, llegamos hasta acá, por esto queremos esto o por esto no queremos. ¿Cuáles eran las 3 cuestiones básicas por las que los electores votaban o no votaban a los candidatos? Más que nada porque votaban, digamos, ¿no?
y Santiago Peña, porque representaba para ese determinado sector una esperanza, ¿no es cierto? Pero digo, ¿qué puntos? Eso que se menciona, seguridad y compañía, te pregunto porque a veces también me pregunto en qué lugar está eso que se menciona con mucha frecuencia, esta mirada conservadora, tema familia y compañía. ¿Eso aparecía o no aparecía en los estudios? Aparecía el perfil del presidente de la República que la gente estaba buscando, ¿no? Y aparecían las diferentes demandas que la ciudadanía tenía en el tema de empleo, en el tema de seguridad, de mejores servicios públicos, de un mejor sistema de salud. Eso no era una cuestión explícita. Sí, y después los candidatos que transmitían una mayor confianza, y en el caso de Santiago Peña era el candidato que más confianza le estaba transmitiendo al electorado. En esas cuestiones le preguntábamos... ¿Qué veían en positivo? ¿Por qué confiaban en Payo? Los que confiaban en Payo. Porque venía a decir esas cosas o venía a hacer esas cosas que ellos estaban esperando. El voto de Paraguayo Cubas, a lo largo de las diferentes investigaciones, nosotros identificábamos que en las zonas de fronteras eran las zonas donde el voto era más proclive a Paraguayo Cubas, porque eran las fronteras las que habían sido de alguna manera las más afectadas por toda esta cuestión de la pandemia y de los encierros, ¿no? Y también ese voto de clase baja, ¿no? En esas zonas que eran un poco más pobres, en el cual veían a Paraguayo Cubas como esa esperanza de que él podría llevar la voz de ellos al gobierno, ¿no? Yo me pregunto, Marcelo, si en realidad no estamos cayendo en un error semántico al calificarlos como antisistemas, porque ¿quién dice que esto que hoy es antisistema no es parte finalmente de un sistema nuevo en el que lo que se está buscando es el reemplazo de lo tradicional que se planteaba como sistema? Parece de nuevo un juego de palabras. Sí, se usa el concepto de antisistema porque supuestamente son antidemocráticos y vivimos como tantos... Un sistema democrático basado en los partidos políticos. Sí, y ellos son en contra de eso, pero yo más que antisistema le llamaría anticuerpos que el pueblo produce cuando se siente afectado. Los anticuerpos, está bueno. Y sí, ¿por qué? Porque la población no ve respuesta. ¿Se te acuerdas? Salía de vez en cuando, hasta en Paraguay, esta encuesta de no sé de quién, será Transparencia o alguien que hacía encuesta y decía que Paraguay tenía tendencia, se aceptaba la dictadura, se resolvían los problemas. Bueno, cuando vino el gobierno Lugo, cayeron eso. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es que sus problemas sean resueltos. Acuérdate que hay una falsa descripción, se tiende a dividir mal la clase social en Paraguay. Hay una descripción que yo vi, no sé si ella copió de otro, pero que yo vi con un escrito de Verónica Serafini que dice, Paraguay hay el 25% de pobre. Hay un 25% alto de clase media, entre de clase alta, pero en el medio hay un 45% de vulnerable. Llamando vulnerable personas que tienen un trabajo, llegan más o menos a fin de mes, se pueden comprar algo, ropa, etcétera, aceptable, pero que te pasa un problema solo y entra en crisis. Perdés trabajo y te vuelve extremadamente fuerte. Se enferma alguien y no sabe cómo curarlo. Claro. Te muere la suegra y no tiene la plata para comprar el cajón. Esa gran masa de vulnerables son personas que o tú das condiciones en cual país más o menos está, entonces con el clientelismo pueden resolver su problema. O cuando te ocurre una tragedia como fue la pandemia, donde la máquina clientelar no te va a poder resolver, eso entienden, comprenden, internalizan su situación y se pone rabioso. No, lo que quería consultarte es decir... y votan el problema, vamos a resolver con la fuerza. El problema es que eso tiene otro nombre probablemente en la caracterización política, porque como bien lo decís, en un estudio social se llaman pobres extremos, clase alta, vulnerables, pero probablemente la cosa está pasando en la política, está pasando en ese segmento llamado vulnerables, y eso probablemente tiene otro nombre en la política, y ahí es donde sucede lo que está sucediendo, ¿no? Y son esta gente, son personas que, repito,
tienen estructuralmente el problema, pero que, por ejemplo, tanto en Paraguay como en Argentina, donde existe también una buena estructura clientelar, cuando tenías estos problemas extremos, te iba al partido, te iba al líder político y por allí te lo resolvía. Entonces te adecuabas, estabas. Es que yo no entiendo por qué Y ahora, en cambio, no te sistema funciona clientelar funciona bueno, este es un debate o sea, muy políticamente incorrecto, me planteo. O sea, ¿por qué políticamente incorrecto plantearlo como una cuestión de eficiencia, digo? ¿Por qué al peronismo no le funciona su sistema clientelar en este momento, si le funcionó por décadas? Lo que pasa es que su propio elector se ve afectado. Entonces, cuando el elector se ve afectado, va a votar a otro. Pero ¿no eran cierto? acaso los electores que tenían planes, que tenían... Claro, tienen todavía, pero no son suficientes. Pero claro, el argentino, o sea, esa gente cada vez está más pobre, ¿no? Cada vez su dinero vale menos. 6% Entonces, de inflación mensual, una locura, nosotros no llegamos ni en un año. No es suficiente, es decir, el Estado clientelar tiene la desventaja que no teniendo instrumentos estructurales para enfrentar los problemas, subsidios de desempleo, sistema de salud, como en nuestro caso, etc. Entonces el político aprovecha de la falta para sustituirse, pero no será nunca más eficiente el político del sistema. El problema cuál es que tú no teniendo un sistema como en Paraguay, y la gente ni entiende que podría funcionar el Estado perfectamente y no necesitar de eso. Dado que el Estado no funciona para nada, el político resolvía. Las condiciones se extremizan y el político te puede resolver. Y lo mismo ocurre en Argentina, que además tiene servicios sociales mucho mejores y tiene sus planes, que todos son parte de esos servicios sociales, que pero el peronismo siempre se ha sabido manejar como decir, sí, son planes públicos, pero gracias a nosotros llegan, gracias a nosotros te funcionan. Pero la crisis cuando llega extrema, y son situaciones extremas, tanto la nuestra durante la pandemia como la Argentina, y pandemia también, y post ahora con su inflación, y no te da, no es suficiente, la desesperación surge, no te puede resolver tu problema. Y bueno, y ahí aparece Milei que dice que este sistema sigue reproduciendo pobres, que hoy la Argentina tiene un 40% de pobres, y hay un 10% que tal vez van a estar también en la pobreza. O sea, Milei tiene el discurso que grandes sectores de la población argentina están esperando. Encima él representa un arquetipo. ¿Cómo es posible que, para mi gusto, Conjunto por el Cambio pasó un poco lo del PDRA, ¿no? Que tuvo un discurso que no fue el suficiente, nunca iba a ser suficientemente potente como el discurso de Milei en materia contestataria, y no buscaron otro discurso. El problema es que de un lado tenía la reta que parecía que decía la misma cosa en masa, la otra, Bullrich, intentaba imitar Milei, y bien, pero siempre cuando intenta imitar el personaje principal, y la gente prefiere el personaje principal porque tomó la imitación. No supo, cosa que en cambio había hecho Macri, tener un discurso propio que le diferenciaba. Y como dijo bien la señora, la gente, Milei, identifica el problema y te da respuesta. Nosotros que somos académicos, estudiamos, sabemos que sus respuestas son locas, pero no significa nada, el único que le da respuesta. Eso decía también el ex vicepresidente Linares. Linares es otro. Linares. Es un político paraguayo. Decía, él le está dando la respuesta que ellos quieren escuchar. Son estupideces, nosotros por allí podemos decirlo, pero el elector dice, él me da la respuesta que yo quiero saber. ¿Por qué usted no me responden así? ¿Por qué usted no me dan esta ilusión que él me está dando? Porque encima discursivamente, o sea, él dice, si van a votar a los mismos de siempre, van a tener las mismas soluciones, ¿no? O sea, entonces voten algo diferente. El discurso del derrumbe de las estructuras de costo-estado es un discurso hermoso, porque vos estás sumido en la pobreza y viene un tipo te dice, voy a eliminar este ministerio y este ministerio y este ministerio, y esos ministerios nunca representaron nada para vos. Y claro, pero pues al final descubre que el no Estado te afecta más a ti que a los que tienen más plata. Es un perro que se muerde la cola. Ahorro mucha plata, pero pues desaparecen todas esas cosas que tú en cuanto pobre necesitas del Estado y que la clase media alta por allí no necesitan o se la pagan sola. Pero es un discurso que es un discurso entre
entre técnicos. Sí. El elector no razona así. El elector tiene que tener a alguien que le dice, mira, haremos esto y resolveremos. Y tiene que tener la credibilidad. Eso ha sido uno de los problemas de Massa, que para mí Massa lo mataron a meterlo como ministro de Hacienda. Claro. Porque ellos apuntaron todo que él iba a reducir, como había prometido, al 2%, 3%. Es como la idea de algunos de convertir primero en intendente de Asunción y después en candidato a presidente. Es imposible. Cuando pasaste por ahí. Ahora, Sí, porque lo que quería su preguntarles cultura es era el discurso de Milei. Llega Milei a ser presidente. Es de realización imposible, ¿no? No se compadece con... O se puede. puede ser presidente. No, Ahora no. que gobierne. No, yo no tengo duda que puede ser presidente. Digo, ¿se puede gobernar en esas circunstancias? Y yo creo que, repito, lo más probable, porque pues la gente es una cosa, después cuando entra en el poder cambia, lo más probable es que encuentre algún acuerdo para tener, no una mayoría, pero una cantidad de votos suficiente entre lo suyo, el macrismo, para llevar adelante cosas. Acordate que en Argentina se puede gobernar mucho por decreto. De hecho, por 2 años Macri gobernaba con muchísimo decreto, hasta cambió la Corte Suprema por decreto. Así que queriendo se puede. Ahora, yo lo que temo no es tanto que él no pueda concretamente gobernar. Lo que temo es que sus acciones, se hace acción extrema que pide, van a producir situaciones sociales inaguantables, y dado que el peronismo, de todo modo, tiene una estructura de choque todavía, es probable que se produzcan enfrentamientos sociales basados, pero no porque Cristina dice váyanse y ocupen el espacio, por la desesperación. No. Porque si yo hago política que elimino todos los planes, elimino toda la asistencia a los pobres, y esos 42% de pobres que sobreviven gracias al Estado no tienen más nada, y estos se levantan. Pero mi ley dice sí. gradual, o sea, muchas cosas van a ser Claro. gradualmente. Lo que yo haría en el caso de mi ley es llamar a, gano un gran acuerdo nacional en donde estén los diferentes El problema- sectores. No, pero y es bueno, a ver imposible, cómo el problema se es hace. cómo hacer un acuerdo acordar- nacional. Pero algo hay que hacer porque si no, no va a poder El gobernar. problema es cómo acordar con los planteos de Milei. Ahora, volviendo ya a la parte final, tengo una consulta para cada uno. Contigo al final quiero hablar sobre el tema de las ideologías y mirando la región, no Paraguay, no Argentina solamente, si hablamos de los partidos políticos y no hablamos de las ideologías si siguen rozagantes, vigentes dentro de todo este contexto de la irrupción de los antisistemas. Pero quería preguntarte, al final de las elecciones en Paraguay y en las últimas mediciones fundamentales, que son las mediciones que dan las urnas, ¿cómo quedó la izquierda realmente en materia de existencia, digamos, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto de eso? En números, en porcentajes. En números no recuerdo el número, ¿no es cierto? Pero evidentemente quedó muy mal la izquierda. Obviamente que se tiene que replantear toda su estrategia. ¿Con quién? Ay, no sé, Pero no, otros primero, viejos que mataron a todos los jóvenes. Bueno, en algún momento uno de los candidatos de la izquierda dijo tenemos que hacer un estudio, tenemos que crear un nuevo partido con un nuevo nombre o algo por el estilo. Pero sí. No, el mismo hecho que dal 2010 al 2013 el Frente Guasú se quedó como una concertación y nunca puede transformarse en un partido. Te da la idea del problema interno que tenía, de la crisis. Y los candidatos eran casi siempre lo mismo. Es decir, gerontocracia y cada uno que defiende su huerta y no pudieron ni construir un proyecto unitario. ¿Dónde vas con esa gente? Tenemos esperanza en esperanza y en la joven Johanna, que por lo menos tiene una edad que tiene una perspectiva futura. Veremos si ellos podrán reconstruir algo, pero... A propósito, ¿qué queda de las ideologías? La ideología existe, depende de país a país. Paraguay nunca, mi artículo que está más citado, lo veo de Scholar Google, es eso que escribió en 2008 en un librito que hizo Milda, que decía el debate político en la era Lugo, que decía no existe debate político en la era Lugo, existe en la prensa, pero el concepto de derecha e izquierda en Paraguay no existe, existe Colorado liberal independiente. No creo que haya cambiado mucho, porque quien tenía que impulsar el debate ideológico nunca lo hizo. Conste que la gente es muy generosa en términos de la izquierdistas y en realidad en rigor no existe en términos de presencia tan importante. No, pero no existe en la gente, en el elector, existe a nivel de élites
nosotros sabemos que de izquierda y derecha, el elector no se pone Es ese problema porque no está en como un su... jugador un partido sin público. Sí, tema no ideológico. tienen esos conceptos. Pero hay países donde sí se desarrolla. Chile, no vaya a decir que no hay un debate ideológico en Chile. Presente y permanente, ya a nivel de los estudiantes, en su organización universitaria. Su organización universitaria producen Y al un nivel de presidente de la estudiantes República. y al nivel de la sociedad conservadora. Claro, hay debate amplio. En Argentina, pero el problema de Argentina para mí es esa crisis sin fin que te mata todo, hasta el debate ideológico. Después el debate se vuelve comeré mañana o no. Y eso, comida gana ideología siempre. Sí, Entonces, pero por ejemplo en Uruguay para mí existe, hay países donde existe en varios niveles, claramente, otros países menos. Pero repito, no es como el socialismo del siglo XXI. No puede hacer todo una única bolsa. Son todas cosas diferentes. El debate ideológico es diferente de país a país. Me dicen Paraguay no existe. Es un debate de élites. En Argentina ha existido. Y ahora creo el debate sea comemos o no comemos. Chile continúa existiendo y es cada vez más fuerte, cada vez más presente. Uruguay también creo. Colombia hay y no hay. Aquí me parece que sea a veces más de élite a pesar de todo su año de guerrilla y propio creo por la guerrilla que ha eliminado el debate a favor de las pistoletadas y después todo el tema del narcotráfico. Son situaciones diferentes de país a país, pero hay, quiero cerrar con eso, con la vuelta al inicio. Cuando la democracia no resuelve los problemas, entonces la ideología que se hace Estado, que ocupa el Estado, no resuelve los problemas y pierde valor. Si tú estás en un país donde los gobiernos, con un signo ideológico, actúan, resuelven, como por ejemplo en España, el debate ideológico continúa a existir. Donde se va un gobierno de un color y no resuelve, te va a otro color y no resuelve, allí la ideología pierde toda vigencia. O sea, depende mucho de cómo se desarrolla el país, de cómo están funcionando los partidos políticos y de cómo la política da respuesta. Si la política da respuesta, te puede tomar el lujo de elegir ideológicamente. Si la política no responde, entonces vamos a elegir el primero que me dice que va a tirar todo el basurero. Bueno, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. ¿Sí? Gracias a vos por la invitación. Gracias.